Tasa anual equivalente o tasa anual efectiva, la TAE. Esta es una tasa que nos va a indicar en tanto por ciento cuál es el coste o cuál es el rendimiento efectivo de un producto financiero, pero no solamente incluyendo el interés, sino también todos aquellos gastos y comisiones bancarias. Según la circular del Banco de España, para calcular la TAE tenemos que suponer reinversión de intereses, es decir, siempre tenemos que utilizar la capitalización compuesta y deben de calcularse con importes brutos, es decir, sin tener en cuenta aspectos fiscales. El uso de la TAE es muy útil, ya que nos va a permitir comparar diferentes productos bajo esa homogeneidad de considerar un tipo de interés efectivo y considerar los gastos y comisiones bancarias. Vamos a verlo en un par de ejemplos. En el primero, un ejemplo de un préstamo. Es un préstamo por un importe de 4.000 euros que hay que devolver al cabo del año. Además nos dicen que esa devolución es en un solo pago que comprende capital más intereses. Esos intereses calculados mensualmente, siendo el tipo de interés del 6%, pero es un tipo de interés nominal capitalizable mensualmente. Hay unos gastos de gestión de 50 euros, con lo cual el capital neto prestado sería de 4.000 menos 50, es decir, 3.950 euros. El préstamo es de 4.000 y los intereses que el cliente tendrá que pagar por el préstamo serían los intereses por esos 4.000. No obstante, a la hora de determinar el valor de la TAE, de la tasa anual equivalente, tenemos que considerar esa comisión de gestión de 50 euros y plantear que ese capital neto prestado en el cálculo de la TAE será de 3.950 euros. La fórmula para calcular la TAE ya hemos comentado. Bajo la circular del Banco de España nos obliga a utilizar capitalización compuesta. Y la fórmula de capitalización compuesta ya la sabéis. Capital final igual a capital inicial por 1 más la TAE elevado a la n. Antes de calcular la TAE, previo al cálculo de la TAE, tenemos que calcular el capital final, es decir, la contraprestación. Sabemos que la prestación neta son 3.950 y sabemos también que el plazo es un año, pero antes de calcular la TAE tendríamos que determinar esa contraprestación única al final del año. Para ello utilizamos el 6%, un 6% como un nominal capitalizable mensualmente, es decir, lo que denotamos como el J12. Y planteamos la fórmula de la capitalización compuesta, que sería capital inicial por 1 más I a la n. Esta sería la contraprestación. El capital inicial, 4.000 euros. El tipo de interés, pues vamos a utilizar el tipo de interés mensual y vamos a elevarlo a 12 meses. Recordar que debe de haber homogeneidad en las unidades. Si utilizamos un tipo de interés efectivo mensual, el plazo, que es de un año, tendríamos que expresarlo en meses. Por ello, utilizamos como tipo de interés mensual el 0,06 entre 12, porque el I sub 12 calculado a partir del J12 sería tan fácil como dividir el J12 entre 12 debido a la proporcionalidad que existe entre el nominal y el efectivo fraccionado, de tal manera que ese tipo de interés mensual sería 0,06 entre 12. Bueno, pues este, que es el tipo de interés mensual, lo tenemos que acompañar elevado a 12 meses. Haciendo el cálculo tendríamos una contraprestación de 4.246,71 euros. Bueno, pues utilizando ahora la expresión que he mencionado antes de capital final igual a capital inicial por 1 más la TAE elevado a la n, que es la expresión en capitalización compuesta, simplemente sustituimos el capital final por 4.246,71. El capital neto prestado 3.950, porque como os digo, hay que tener en cuenta esa comisión de 50 euros. Bueno, pues por 1 más la TAE elevado a 1. Claro, ahora elevamos a 1 porque la TAE es anual. Fijaros en el detalle, el plazo un año. Antes lo hemos puesto como 12 meses porque hemos utilizado el tipo de interés mensual y ahora ponemos 1 porque el tipo que estamos utilizando es anual. Despejamos de aquí, de esta última ecuación, el valor de la TAE, operamos y obtenemos una TAE del 7,51%. En el siguiente ejercicio también
de un cálculo de la TAE va a ser sobre un depósito. Un depósito en el que el cliente realiza una imposición de 20.000 euros y recibe un regalo de un teléfono móvil. De esa manera, si representáramos la línea temporal en el momento t igual a 0, tendríamos que por un lado ha invertido 20.000 euros, pero justo en ese momento ha recibido un teléfono, un regalo que además es el valor que tenemos que determinar. Luego, realmente su inversión sería, la inversión neta sería 20.000 menos X, siendo X el valor de este iPhone. De tal manera que si esta inversión se lleva a cabo en un plazo que nos están diciendo aquí de un año, recuperando los 20.000 euros al cabo del año, tendríamos que plantear una equivalencia financiera entre 20.000 menos X como capital inicialmente invertido, como capital final sería C sub N, y como nos están dando una TAE del 3%, pues tendríamos que utilizar la ley financiera de capitalización compuesta. Planteamos, por lo tanto, la igualdad que sería capital inicial, 20.000 menos X, por 1 más la TAE elevado a la N, que sería elevado a un año, igual al capital final, que serían 20.000. Es decir, lo que estamos planteando aquí sería capital inicial por 1 más la TAE elevado a la N igual a el capital final. Es decir, capitalización compuesta. Despejamos de aquí el valor de la X y obtendríamos que el valor de este teléfono móvil X sería igual a 582,52 euros. €3.950.